Con la juventud todo. Sin la juventud, nada. Como diría aquel cuento del borrachito que echaba Chávez. Con la juventud todo, sin la juventud nada. Para hacer patria hay que construir juventud. Del presente hacia el futuro. Así que nos hemos venido a hacer este programa especial desde la juventud, con la juventud y para la juventud. Vengo precisamente de un lugar de la juventud militar. Un lugar sagrado para nosotros, porque allí renació el bolivaranismo. Allí volvió Bolívar a sus aulas en aquellos años 70, 80, de la mano de un teniente, de un capitán, de un mayor bolivariano, Hugo Rafael Chávez Frías. Aquel muchacho, aquel joven, que con la llama sagrada en su pecho fue encendiendo la llama sagrada de toda una generación y luego de todo un pueblo. De allá vengo, llegando, me vine directo a grabar, a hacer este programa y precisamente en tiempos de renovación. Hoy tomé un poco de decisiones muy importantes que siempre se anuncian el 5 de julio, pero ya saben, en julio estábamos en proceso electoral, luego vino la conspiración, la embestida violenta del fascismo y luego vino la victoria de la paz, la victoria de la estabilidad, la consolidación de la paz. Estamos en tiempo de paz, adelantamos la Navidad, estamos en tiempo de Navidad y llegó la hora perfecta, el momento perfecto para hacer precisamente los cambios periódicos en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde aquí saludo a los nuevos comandantes del Ejército, la Armada, la Aviación Militar Bolivariana, el comandante ratificado de la Guardia Nacional Bolivariana, el nuevo comandante de la Milicia Nacional Bolivariana. Podemos decir, son los generales jóvenes patriotas, los almirantes jóvenes patriotas. Siempre ustedes saben, la Fuerza Armada tiene que estar siempre renovándose. Saludo a los nuevos jefes de las regiones de defensa integral de todo el país, de las zonas de defensa integral. Verdaderamente tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana unida, consolidada, robusta y sobre todo con una visión clara de lo que es la defensa de la patria. Les dije muy claramente, les señalé rumbo. Como comandante en jefe, que soy comandante en jefe obrero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comandante en jefe constitucional, que le arda a los fascistas donde le arda. Pero aquí está el comandante en jefe. Comandante en jefe pueblo, obrero, comandante en jefe, en jefe. Así que estos cambios vienen a fortalecer la cohesión, la organización, la disciplina y vienen a fortalecer la capacidad de Venezuela para defenderse, para defender la seguridad de usted, vecina, vecino, para defender la paz del país, para defender la unión y la integridad territorial de la nación, porque el poder militar y la unión popular, militar, policial, es la máxima garantía de que Venezuela va en el camino correcto, que estamos del lado correcto de la historia y para Venezuela lo que viene es paz, paz y más paz. Ahora nos vamos en el programa número 62 a Semana Presidencial. Adelante.
El encuentro del mandatario venezolano Nicolás Maduro con el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Haytham Al-Ghais, ocurre luego de una serie de intercambios con autoridades y sectores energéticos del país con vistas a revisar la actualidad del mercado energético internacional. Además, el jefe de Estado expresó: "Estoy muy pendiente de los boletines de la organización, sus declaraciones y visitas a los países europeos y los buenos mecanismos de coordinación. Nuestro país es su casa y su patria. Bienvenido siempre", subrayó en sus perfiles oficiales. Miércoles. Desde el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, el presidente Nicolás Maduro encabezó la jornada de revisión de avances de la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Humberto Fernández Morán, junto a la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, y el ministro para la Educación Universitaria, Ricardo Sánchez. El mandatario nacional destacó los trabajos que se han llevado a cabo en los espacios científicos y en este sentido realizó una serie de importantes anuncios. He aprobado el financiamiento para ser activados de manera inmediata 200 nuevos proyectos de investigación e innovación científica para llegar a un total de 734. Estos proyectos involucran a más de 7.000 científicos y científicas de Venezuela. Y específicamente hemos incorporado también en el rango de las ciencias 65 proyectos en el área de ciencias sociales correspondientes al programa José Carlos Mariátegui del Centro de Estudios Latinoamericano Rómulo Gallegos, el gran Rómulo Gallegos. Quiero también proceder a firmar la creación de otro centro científico del país, vinculado al desarrollo de un producto tradicional. Se trata del Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao Venezolano, CENIDIT, que estamos creando las bases verdaderas y profundas de una Venezuela nueva, de una Venezuela que será el asombro del mundo entero, por su desarrollo, por su prosperidad y por su grandeza. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí estamos, en la sede de la gran misión Venezuela Joven. Precisamente nos vinimos a hacer este programa 62 aquí. Tenía ganas de venir hace tiempo. Mira, ya me puse mi ropa de joven elegante. Y me encontré en este lugar, que es donde está hecho para programas de radio, grabar podcasts, a unos influencers. Ahora es el tiempo de los influencers. Estamos en ese tiempo. Ahora uno habla de influencer. Mira, influencer en qué? En TikTok, influencer en YouTube, influencer en qué? En streaming, influencer en no sé dónde, sí. Influencer. Y aquí tenemos precisamente a 3 queridos muchachos. 2 que vienen de Argentina, de Salta, en el norte de Argentina. Diego Suárez. Ni sabrán ustedes quién es Diego Suárez. Si les digo Diego Armando Maradona, ¿sí les suena? Mi querido amigo que está conmigo espiritualmente siempre. Diego Suárez nada más y nada menos que Michelo. También está Javier Gómez. Javier sí es de Buenos Aires. Porteño, ¿qué le dicen? ¿Ah? Él es el famoso Javi Flama, también aquí. Y presente este muchacho de Barquisimeto, estudiante de psicología y que estudia en la Universidad Territorial de los Valles del Tuy, creador de contenido del movimiento Alboroto Creativo, movimiento que se las trae. César Patiño, muchachos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan de su vida? Bueno, me alegra mucho que ustedes estén aquí. ¿Cómo llegaron a Venezuela? ¿Qué me puedes contar? ¿Cómo fue la ruta? ¿Cómo se hizo la ruta para que ustedes vinieran, se interesaran por Venezuela? Cuéntame. Es medio loca la historia porque yo viajé a España a ver la familia, lo que queda de mi familia, la hermana de mi abuelo, porque bueno, yo fui a preguntarla, la encontré viva, ya está viejita, y bueno, ella me contaba que por el bloqueo que le hizo Estados Unidos ahí en 1950 aproximadamente, mi abuelo tuvo que venir para acá, también escapando de la dictadura porque se generó una hambruna a culpa del bloqueo, y bueno, ahí también vino de Venezuela el bloqueo. Mira, entonces si España pasó una hambruna a culpa del bloqueo. Y bueno, justo ahí la conocí a Mónica Sainz,
y su esposo Fernando, que nos tomamos un café con mi novia. Claro, chico. Y bueno, como que me comentó lo que estaba pasando en Venezuela, este ataque del fascismo, todo. Y yo digo, mira qué loco, porque ahí está en YouTube el video con mi tía abuela, que ella me cuenta que los mataron a todos. O sea, ¿Tu tía abuela es española? sí, sí. ¿De Bueno, qué parte de España? en León. Y bueno, fui a la casa donde vivió mi abuelo antes que muera, porque Franco los mató todos, digamos. Y bueno, mi abuelo escapó acá a Argentina y bueno, murió acá. Eran socialistas ellos. Y bueno, ahí como que me llegó esa historia. Más de 1 millón de expulsados de España, más de 300.000 desaparecidos. Ese fue el producto directo del franquismo, que era la expresión española del fascismo, del nazismo de la época. Claro. Entonces tus raíces están vinculadas a ese tipo de luchas, ¿verdad? Claro, o sea, es como que... ¿En qué momento tú te volviste influencer? ¿Cómo empezó eso? Y en la pandemia. En la pandemia. Porque yo bailaba en la calle y de repente ya no podía bailarme en la calle. O sea, yo me acuerdo perfecto que estaba saliendo y vino un policía y me dijo, el presidente Alberto Fernández decretó la pandemia, no puede salir. Yo, ¿qué hago ahora? Y bueno, estaba todo el día con un celular, un S7, y yo tengo un traje robótico que es que el Michelo, ese es mi apodo de robot. Y bueno, ahí grabé con el celular y ahí empezó la aventura, digamos, de meterme en las redes. ¿Y tú, Javi, cómo empezaste tu aventura de las redes sociales? Yo empecé de un mundo más académico. ¿Sí? Sí. Yo estudié una licenciatura, tengo un título de licenciado en producción audiovisual, y uno de los trabajos de tesis fue analizar un poco las redes sociales y empezar a desagregar, a ver qué atributos tienen diferentes influencers para ser virales. Empecé a hacer... Estudiaron ese tema. Estudié ese tema, después me lo rebotaron y Muy tuve interesante. que hacer otra tesis porque me dijeron que era pedantería. Me dijeron que querer analizar la belleza es imposible. Por favor, ¿quién dice? ¿Qué amargado, ¿con qué amargado te topaste en la vida? Eran profesores de cine documental, muchos más rígidos con el tema. Entonces, bueno, terminé la carrera con otra tesis y luego retomé esta. Y creé a Flama. Flama es un personaje inventado a partir de este popurrí de diferentes características de otros influencers. O sea, estudiaste el fenómeno y luego empezaste a desarrollar una personalidad. O sea, un personaje. Así es. ¿Qué año? Dime qué año fue eso. No, esto fue hace 2 años y medio, más o menos. La creación del personaje. Sí. ¿Y el estudio de las redes? No, el estudio de las redes fue hace como más o menos 4 años. Estaba más o menos. empezando el fenómeno fuerte de las redes, ¿verdad? Sí. Que se profundizó, como dice Michelo, en la pandemia, porque en la pandemia todos estábamos metidos. Mira, en Venezuela hubo una experiencia muy importante en la pandemia, porque aquí hicimos una cuarentena ejemplar, impresionante. Yo te puedo decir que estuvimos entre 100 y 120 días donde no había nadie en la calle. Pero tú sabes que Michelo, Javi, Patiño, fue voluntaria. Aquí a nadie se le decía no puede salir. Ya quedaba en la conciencia. Yo le llamaba, ¿cómo se llamaba eso? Cuarentena consciente, voluntaria y otra cosa más, decía yo. Y así fue. Después cuando vimos que ya podíamos, todo el mundo usaba tapabocas. Cuando en otros países, en Europa, yo veía en España, yo veía mucha televisión española antes, y veía que ellos debatían si había que usar o no tapabocas, barbijo le dicen ustedes. Pero esto es una estupidez. Desde el primer día nosotros dijimos hay que usar tapabocas. No teníamos para estar comprando tapabocas porque no teníamos para nada. Nos quitaron el 99% de los ingresos, el bloqueo. Entonces dije que todo el mundo haga tapabocas. Mira, qué belleza. Aquí empezaron las comunidades, las costureras, las comunas a hacer tapabocas y después los tapabocas nos sobraron. Inclusive los tapabocas esos clínicos famosos, por todos lados había tapabocas y yo me quedaba loco porque íbamos para acá, para allá y todo el mundo, hasta la gente más humilde tenía el tapabocas de esos clínicos. Así que tuvimos esa experiencia bonita y en esa época yo me acuerdo, yo no salía de mi casa, yo me quedé con Silvia en la casa. Yo hacía todos los programas, no dejé de hacer los programas para orientar a la gente, lanzar programas de agricultura, de salud. O sea, la actividad de un presidente, pues, la seguí teniendo por videoconferencia y por las redes. Ahí fue que yo empecé a transmitir, Michelo, por medios y redes. Empecé a transmitir en vivo, Facebook Live, etcétera, poco a poco.
en Twitter, cuando existía Twitter, que murió cristianamente el Twitter, cuando lo compró Elon Musk, lo acabó. Yo hacía las actividades en mi casa. Yo tengo ahí una biblioteca. Entonces yo andaba con mi pantalón de mono, le decimos aquí. Mi mono, mi franela. Lo que hacía era ponerme una camisa y aquí abajo tenía un chorro o un mono. ¿Quién iba a saber, verdad? Yo hacía mi programa. Así estuvimos. Y allí se desarrolló en el mundo entero una actividad muy fuerte. Eso fue ya hace 4 años. Tú tenías 21 años. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te integras tú a este interés tan creciente de la juventud y de toda la sociedad por las redes sociales? Bueno, presidente, definitivamente ha sido un reto, pero especialmente muy interesante. Yo en lo personal, soy un miembro militante de la Juventud Socialista y nosotros veníamos desde hace años trabajando en las calles con los chamos. Pero comenzamos a entender que ya el tema viene en las redes, ¿no? Y que los chamos pasaban el mayor tiempo metidos en el teléfono y avanzando en las redes sociales. Entonces fue cuando decidimos comenzar a organizarnos. Comenzábamos grabando videos informativos, temas, mostrando el trabajo que hacíamos. Y bueno, poco a poco hemos ido avanzando. ¿Por dónde empezaste? ¿Qué red? Yo empecé por Instagram, pero me di cuenta que era mucho más viable, o sea, mucho más fácil avanzar en TikTok. Sí, uno combina. A veces lo que sirve para TikTok te sirve en Instagram. Correcto. A veces no. A veces tú lanzas algo que tú crees que es un gran contenido, no pega en ninguno. O a veces pega solamente en Instagram. Es así. A la gente que es normal, no a mí. Porque a mí me aplican unos algoritmos de baneo brutales. Me consta, lo sé. Porque ustedes saben que las redes sociales más famosas del mundo, por ahora, todo en el mundo cambia, como dice la canción. ¿Usted ha escuchado esa canción? Que la cantaba Mercedes Sosa. Cambia, todo cambia. No la he escuchado, Michelo. Cambia, todo cambia. No podemos poner la canción. Cambia, todo cambia. Mercedes Sosa, la negra Mercedes Sosa. Fíjate el tema de la hegemonía en las redes sociales que permite organizar algoritmos para favorecer algunas cosas y para desfavorecer otras. La censura tremenda que hay en redes sociales contra el bolivarianismo, contra el chavismo, contra la revolución, es brutal. Ahorita se vio con mucha fuerza en la campaña electoral que ganamos, la última, la elección número 31 que hacemos y la 29 que ganamos. En esa elección fue brutal. Una de las formas para poder romper el bloqueo tremendo, nacional y mundial que teníamos, fue que yo me iba a 3 pueblos por día para poder yo entrar en contacto con varios millones de venezolanos físicamente hablando, porque es impresionante. Yo lo probaba. Yo, por ejemplo, estaba transmitiendo en vivo en una red social, no voy a decir cuál ahorita, en la red social tal. Y me decía gente que trataba de ver mi acto en esa red social y cuando tocaba ingresar, no sé cómo se llama eso, para ver en vivo, el vivo, lo remetía a una cuenta de la oposición, a la cuenta del viejito cobarde o de la criminal fascista. Era automático. Me decían, pero mucha gente me llamaba, me escribía, me mandaba a decir en la calle, mire, yo trataba de ver otra vez su acto en Maracaibo y no podía porque tocaba para ingresar en su cuenta y me mandaba a la cuenta de la criminal fascista, asesina. O, ustedes saben a quién me refiero, o del viejito cobarde, ladronzón. Ya saben ustedes a quién me refiero, ¿verdad? ¿Cuántas cosas pueden suceder? Pero nosotros tenemos que ser creativos, muy creativos, para romper la hegemonía, romper el baneo y que se vea la verdad multicolor de una Venezuela hermosa que renace. Bueno, gracias muchachos. Gracias. Ahora nos vamos al segmento Zona Digital con la licenciada María Antonieta Peña. Adelante.
Vamos a revisar una nota de interés internacional, y es que los estados caribeños han reunido esfuerzos, han ahora proclamado que quieren exigir a Londres las reparaciones millonarias por la esclavitud. Esto pareciera una vuelta en U y una nueva careta que se cae ante los imperios del mundo. Ya no somos colonia de nadie y no pueden venir a cambiarnos espejitos por tesoros, presidente. Usted ha sido un pilar fundamental en la diplomacia bolivariana de paz y ha reclamado siempre el derecho de la soberanía de los pueblos y la libre determinación. ¿Cómo ve esta noticia sobre los estados latinoamericanos? Bueno, yo creo que los caribeños, líderes y lideresas del Caribe, han sido muy coherentes durante muchos años con su exigencia de una reparación del sufrimiento, del esclavismo y del saqueo del Caribe. La demanda que han metido en Londres es gruesa, es sólida. Ahí estuve leyendo las declaraciones de la primera ministra de Barbados, nuestra amiga Mia Mottley, y también de Ras González, de San Vicente y las Granadinas, de Rubel Esquerri. Todos los países del Caribe son nuestros amigos. Nos queremos mutuamente, nos queremos profundamente. Y la Venezuela bolivariana y revolucionaria acompaña al Caribe en su lucha y exigencia porque Londres reconozca y pague las reparaciones históricas a las que tiene derecho el pueblo, que son herederos de los esclavos traídos por la fuerza mediante tortura y secuestro de África. Ahora tenemos un segmento del 12 de octubre. Tendremos anuncios parecidos a estos porque Venezuela no solo apoya al Caribe en su demanda de reparación, sino Venezuela quiere, junto a un grupo de países de América Latina, también hacer una reclamación profunda para que pague España las reparaciones por el robo, el saqueo de nuestras tierras y el esclavismo y el sufrimiento que sufrieron nuestros abuelos indígenas y nuestros abuelos africanos. Nunca es tarde para que la justicia llegue. Y tiene que haber justicia. Justicia y reparación histórica y no repetición de esos viejos esquemas colonialistas. Bueno, mientras ellos hacen la guerra, presidente, y nuestros estados reclaman reivindicaciones, vamos a revisar esta noticia de Últimas Noticias que dice que la ayuda humanitaria venezolana para afectados del Líbano llegó a Damasco. Esto ha sido una iniciativa que usted anunció, por cierto, que ha sido parte de la diplomacia bolivariana de paz, pero además de la solidaridad del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano con los pueblos del mundo versus la guerra que hacen países como o estados como Israel, que ahora mismo pretende expandir este conflicto y esta guerra más allá de Palestina. Ha enviado a Venezuela ayuda humanitaria. La solidaridad no solamente debe expresarse a través de las expresiones políticas, diplomáticas. La solidaridad también tiene que ser humana, física. Y nosotros acabamos de enviar la primera ayuda humanitaria al pueblo del Líbano, nuestros hermanos del Líbano, que ha sido muy bien recibida. Aquí está el canciller, nos podría contar que además de la ayuda humanitaria llevada en aviones de Conviasa, a pesar de que nos robaron, secuestraron, los argentinos, Milei y compañía nos robó el superavión que teníamos de carga. En esta oportunidad llevamos 14 toneladas. En ese avión hubiéramos podido llevar 50, 60 toneladas de ayuda humanitaria. Pero a pesar de eso, nada nos detiene. No sé, el canciller pudiera hacernos un comentario, porque además en el avión se regresaron un grupo de árabes venezolanos, venezolanos árabes. Por favor, Iván. Sí, presidente. Esta ayuda humanitaria que se envió al Líbano es muy importante, sobre todo porque, hay que decirlo, ha sido la contribución tanto del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, pero también ha sido un aporte de la comunidad siria y libanesa en Venezuela, que se organizó voluntariamente, y sus trabajadores, sus empresarios, sus ciudadanos que viven en Venezuela, bueno, hicieron importantes aportes. Estamos hablando de medicinas, alimentos, frazadas, colchones, muchos de los insumos que está necesitando efectivamente
ese pueblo que está siendo víctima de un genocidio, ese pueblo que está siendo víctima de una política de exterminio por parte del Estado de Israel. Es una operación, repito, que hemos hecho en coordinación con las embajadas del Líbano, con la embajada siria, con las comunidades árabes y persas en Venezuela, que, bueno, la hicimos a través del vuelo de Conviasa, gracias a las capacidades operativas y técnicas de Conviasa, y felizmente llegó allí para atender comunidades directamente que están de refugiados y de desplazados del Líbano en Siria. Estamos siguiendo bajo su instrucción, con nuevos acopios, con nueva asistencia, y ya trajimos un primer grupo de venezolanos que estaban en Siria, en el Líbano, que vinieron a través de Siria y los pudimos rescatar, vinieron en el vuelo de Conviasa, algunos de ellos asistidos por nosotros. Llegaron hoy, ¿verdad? Llegaron hoy en la mañana. Hoy en la mañana llegaron, son 44 venezolanos. Hay una comunidad muy grande ya, estamos haciendo las gestiones porque los bombardeos han cerrado prácticamente el aeropuerto, han cerrado la política de exterminio de Israel, ha hecho que se cierren todas las vías de comunicación hacia los aeropuertos, una política criminal, pero tenemos registrados unos cuantos venezolanos que estamos haciendo las gestiones para poder traerlos lo más pronto posible. Sin embargo, ahí están siendo atendidos y nosotros, bueno, según las instrucciones que usted nos ha dado y que usted lo compartió con la propia comunidad siria y libanesa en Venezuela, bueno, vamos a seguir trabajando en función de darle la mayor atención, no solo desde el punto de vista material, como lo hemos hecho ahora con medicinas, alimentos, sino también el apoyo decidido político, el apoyo diplomático, denunciando el genocidio, condenando el genocidio, que es la única vía para que esta agresión se detenga de inmediato y estos pueblos retornen a la tranquilidad. Da mucho dolor, canciller María Antonieta, ver las imágenes. Ayer era domingo y estábamos Sil y yo viendo una película ahí en la televisión y de repente comenzó a llegar por redes sociales las imágenes de un campamento, de una escuela y un hospital en Beirut, simultánea a la misma hora de las imágenes de un campamento de refugiados en Palestina, bombas incendiarias, y quemaron niños, niñas. Dicen Netanyahu que está atacando a terroristas, un niño, una niña que estaba durmiendo ya en su casa, en el refugio, unos enfermos que estaban hospitalizados, quedaron quemados, calcinados. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Esto no es una guerra, pues todavía hay portales y medios de comunicación internacionales que insisten en decir la guerra entre Israel y Hamas, la guerra entre Israel y Hezbollah. No, es una guerra de exterminio de Netanyahu contra el pueblo de Palestina, de Netanyahu contra el pueblo árabe del Líbano. No es una guerra, es un genocidio que ya se dio, lo vimos en vivo y directo por las redes sociales, lo vimos, contra Palestina. Ahora lo estamos viendo todos los días, a toda hora, contra Beirut, contra el sur del Líbano. Y todavía tiene lo que pudiéramos decir en lenguaje venezolano, las agallas Netanyahu, agallas de poder, que le da órdenes al secretario general de la ONU, le da órdenes a la ONU de retirar a las tropas de paz que están en el sur del Líbano por una resolución legal del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay tropas de paz, él las bombardeó, hay heridos entre las tropas de paz, cascos azules se llaman, y él sale en televisión dando órdenes, secretario general de la ONU, retire las tropas de ahí. ¿Pero qué se cree? Yo le comentaba al canciller anoche, ni Hitler se atrevió a darle órdenes a lo que existía, que era la Sociedad de Naciones entonces. Ni Hitler se atrevió a lo que el monstruo Netanyahu, monstruo creación del imperio gringo y de Occidente. Es un monstruo. El monstruo de la Unión Europea se llama Netanyahu. El monstruo del imperio gringo, con un genocidio en vivo y directo por aquí. Es increíble, muy doloroso. Y nosotros de Venezuela hacemos todo lo que es posible y lo imposible también
para que la solidaridad se exprese en términos concretos, pues. Toda la solidaridad con el pueblo árabe de Palestina, del Líbano, de Siria y con los pueblos musulmanes del mundo. Bueno, muy bien, presidente. Avanzamos en otras notas internacionales. Hay un interés que publica Noti Ahora y es sobre Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, pues ha dicho o denuncia él desde Europa, por cierto, la política blanda de Estados Unidos sobre Venezuela y pide a Colombia que haga más. Esto lo dijo en un foro en el que estuvo presente el candidato que se fue al exilio y que lo reconoce además como un presidente electo. Pero entonces Juan Manuel Santos, con todo un historial que tiene de Colombia, con la historia de Colombia manchada de sangre por un conflicto con el que no contribuyó tanto, ahora dice entonces que Estados Unidos tiene una política blanca y que es Colombia la que tiene que hacer más sobre Venezuela. Se han dado logros maravillosos e históricos en la paz de Latinoamérica y del mundo desde Venezuela y desde Colombia como hermanas. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el expresidente Juan Manuel Santos, lamentablemente digo, porque bastante lo ayudé yo a hacer la paz, bastante lo ayudó el comandante Chávez, pero como buen santanderista oligarca que es, si no la pone en la entrada, la pone en la salida. Si le das la espalda, te clava un puñal. Siempre que yo me reunía con Santos, había gente que me decía: presidente, tenga cuidado con ese tipo, que ese tipo es capaz de todo, es muy traidor. Yo lamento mucho que él haya tomado el peor camino contra Venezuela y sea artífice de la destrucción que en el pasado hubo de las relaciones históricas de Colombia y Venezuela, pueblos hermanos. Juan Manuel Santos en Colombia no vale medio peso, es un político fracasado, es un hombre que no puede salir a la calle, no lo quiere nadie. Él cuando hace esto es porque, mira, hay un lobby que paga mucho billete y lo llaman. Hay mucho billete sobre Venezuela para tratar de hacerle daño a nuestro país, para hacerle daño a las relaciones históricas de Colombia y Venezuela que hemos reconstruido entre el presidente Petro y yo, y ahora están florecientes, bollantes las relaciones económicas, políticas, culturales, diplomáticas, educativos entre Colombia y Venezuela. Nadie las va a dañar. Juan Manuel Santos, tú no vales medio peso en la política colombiana, así que a ti ni te ignoro, Juan Manuel Santos. Piérdete de aquí. Bueno, presidente, pero en esta política en la que Juan Manuel Santos pide a Estados Unidos, habla de una política blanda y pide a Colombia que haga más en este caso de Venezuela, está una respuesta de Venezuela que es contundente y que es propia de nuestra política o de nuestra diplomacia bolivariana de paz, puesto que se ha propuesto que Venezuela medie por la paz de Colombia junto a la CELAC y al ALBA-TCP. Esto ha sido un foro político académico sobre la situación en Colombia. Usted ya lo ha dicho. A Venezuela participado en el proceso de paz de Colombia, pero además en la construcción de una política más sana, en todo caso. Y versus lo que dice Juan Manuel Santos, lo decimos ahora desde Venezuela, trayendo a nuestros organismos de integración. Importante reforzarlos ahora mismo con toda la geopolítica en el ajedrez mundial. ¿Qué dice Nicolás Maduro de esta diferencia, Juan Manuel Santos? ¿Qué dice Iván Gil? Ellos hicieron un foro, ¿verdad? Yo creo que tú pudieras informarle al pueblo de Venezuela lo extraordinario, hermoso que ha sido el foro y las conclusiones que me han elevado y que estoy estudiando. Iván. Sí, un grupo de académicos venezolanos y colombianos, de ciudadanos colombianos y colombianas agrupados en la Asociación de Colombianas y Colombianos en Venezuela, de intelectuales de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, de la Universidad Pedro Gual, de la Cancillería, se organizaron el jueves pasado, el jueves 10 de octubre, para realizar un foro, un gran debate. Más de 60 compañeras y compañeros colombianos y venezolanos, todos unidos en el espíritu bolivariano. Estuvimos debatiendo durante día y medio la amenaza, la situación que está viviendo el pueblo y el gobierno del presidente, el pueblo colombiano y el gobierno del presidente Gustavo Petro,
que, como todos saben, él mismo lo ha denunciado públicamente, un intento, lo que él ha llamado un golpe de Estado administrativo, un lawfare, como llaman ahora, cuando el Consejo Nacional Electoral de Colombia pretende por la vía administrativa habilitar una ruta que a todas luces apunta hacia una destitución tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República de Colombia. Allí estuvimos debatiendo, muy importante, lo primero, la comunidad de colombianas y colombianos y los intelectuales y académicos resaltaron la importancia de las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela y lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, que ha sido realmente impresionante. Luego de precisamente el gobierno o el desgobierno del expresidente Duque, que rompió las relaciones con Venezuela, que apoyó la idea ridícula de Juan Guaidó, echó por tierra todas las relaciones, buenas relaciones entre Colombia y Venezuela, y ha sido desde la llegada del presidente Petro que se ha venido reconstruyendo una relación realmente modélica. Este año vamos a sobrepasar seguramente los 1.000 millones de intercambio comercial, se han abierto las vías de comunicación, la comunidad fronteriza está trabajando de manera bien alegre y bien entusiasta, los consulados tanto en Venezuela como Colombia comenzaron a atender a los connacionales. Recordemos que en Venezuela tenemos más de 6 millones de colombianos y colombianas que viven en nuestra patria y que trabajan, que producen, que aportan, y precisamente estos colombianos, bueno, han activado este foro, y del foro surgió, además de valorar las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela como una sola entidad bolivariana, surgió la propuesta que se le elevó a usted, presidente, de solicitar sus buenos oficios, de solicitar que el gobierno de Venezuela lidere un proceso de mediación en Colombia, precisamente para conjurar el intento de golpe de Estado, y a su vez invitar a la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, a la presidenta Xiomara Castro como presidencia pro tempore de la CELAC, y a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América también a incorporarse a este llamado. Esto lo hacen, o lo hicieron en el foro, en parte de la discusión, valorando toda la historia del esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana en los procesos de paz en Colombia. Las discusiones con grupos armados, que ha sido liderada por Venezuela, desde el presidente Chávez y ahora con usted, que es bien vista a nivel internacional, que tiene un prestigio en lo que tiene que ver con las negociaciones políticas, valorando esa historia reciente de la Revolución Bolivariana, se discutió en el foro y se lanzó esta propuesta de que Venezuela pueda mediar junto con la CELAC y con la ALBA TCP un proceso político que estabilice Colombia, que garantice el mandato del presidente Gustavo Petro, electo por el pueblo colombiano en el año 2022. Correcto, me parece un análisis muy completo que han hecho este conjunto de intelectuales. Estuvo el ex canciller Álvaro Leiva y además han tenido contacto con importantes sectores de Colombia. Esta noticia corrió bastante fuerte el viernes, el sábado. Yo estoy evaluando la propuesta. Ya nosotros participamos desde época de Santos. El medio peso. No vale medio peso. La mitad de un peso, ¿no? Medio peso. No vale ni un real. Desde que Santos le pidió a Chávez que lo ayudara a hacer la paz. Santos me llevaba a mí casi todas las noches, a la 1 de la mañana. ¿Verdad, Silita? Está llamando Santos, páselo. Ayuda, Maduro, ayuda. Y yo lo ayudaba. Los santanderistas son traidores, pero de naturaleza. Nunca creas en un santanderista. No le creas. Son melosos. Te prometen. Te engolosinan. Son melosos. ¿Cómo que se llama alguien que es muy meloso? Son empalagosos. Mira, tú no sabes, María Antonieta, lo empalagoso y fastidioso que era Santos. Y lo ayudé hasta que firmó la paz. Y después entonces, tú sabes, todas las chapucerías que hizo contra Venezuela. Ahora, volviendo al tema, nosotros recibimos la petición del presidente Petro para ayudar en la paz de Colombia y estamos ayudando, siempre con prudencia.
Yo no practico la diplomacia de micrófono, ni el canciller de Venezuela, Iván Gil, practica la democracia de micrófono. Jamás tú verás una declaración mía o del canciller o de un funcionario venezolano sobre la política interna de Colombia. Así que esta propuesta la estoy evaluando y si la asumiéramos y la sociedad colombiana, el gobierno colombiano estuviera de acuerdo en que fuéramos mediadores para que no haya un golpe de Estado en Colombia, lo haríamos con la mayor prudencia, el mayor amor y la mayor tranquilidad. Lo que sí te puedo decir es que Caracas tiene las puertas abiertas. Caracas, la cuna de Bolívar, el creador de Colombia, el fundador de Colombia, el libertador de Colombia. Caracas, la de Bolívar, está abierta para que haya un diálogo en su momento, para que no haya golpe de Estado, para que no se viole la Constitución, porque si a Colombia le va mal, a Venezuela le va mal, y si a Colombia le va bien, nos va bien a los dos, porque somos hermanos. Así que estoy evaluando, y en el momento que ya evalúe la propuesta de fondo que me hicieron, que es muy completa, muy seria, muy profesional, ya nos pronunciaremos oficialmente. Bueno, y más allá de los organismos de integración, los ciudadanos venezolanos que están en Colombia y colombianos que están en Venezuela, en nuestro caso siempre los hemos recibido como unos hermanos, como lo decía el canciller. Pero nunca creas en un santanderista. Eso es como un mantra, presidente. Nunca creas en un santanderista. Siempre cree en un bolivariano. Así es. Y en una bolivariana. La diferencia es muy grande. Es abismal. Es la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la transparencia y la hipocresía. Los santanderistas son hipócritas, mentirosos, empalagosos, farsantes, interesados, oportunistas y criminales. Si les da la espalda, te clavan el puñal. Los bolivarianos somos francos, honestos, siempre jugamos con las cartas sobre la mesa y sobre todo amamos profundamente la paz y la hermandad entre Venezuela y Colombia. Bien, presidente, vamos ya a cerrar Zona Digital con esta nota que pareciera del futuro, pero que es el presente ahora mismo. Hablemos de Geoffrey Hinton, el ganador del Nobel de Física, que renunció a Google y que denunció los peligros de la inteligencia artificial. Se le ha otorgado el Premio Nobel de Física a sus 76 años, un hombre que renunció a Google el año pasado, 2023, pero que trabajó en la creación de la inteligencia artificial y en las redes neuronales para mejorar el rendimiento de las computadoras, es decir, para que las computadoras aprendan. Pero, presidente, él ha hablado acerca de la inteligencia artificial y del peligro para la humanidad si el uso de la inteligencia artificial o la misma supera la propia capacidad de la humanidad, es decir, que los humanos no tengan control sobre la inteligencia artificial. Hemos sido testigos y hemos sido también víctimas desde lo que usted mencionaba al inicio con Elon Musk y todo el esfuerzo que ha hecho en contra de la paz de Venezuela y el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted desde este camino que transitamos hacia el nuevo mundo, hacia el mundo respetuoso, multipolar y pluricéntrico, y el uso de la inteligencia artificial con las advertencias de quien también estuvo siendo parte de la creación de la misma? Venezuela está ya estudiando el tema de la inteligencia artificial. Pudiéramos decir, estudiando los riesgos y las oportunidades. Hay muchos de los creadores de la inteligencia artificial que denuncian riesgos porque saben la maldad que hay en la mente y en los intereses económicos de gente como Elon Musk, que quieren utilizar la inteligencia artificial para manipular la vida del planeta. Ellos sueñan con un control del planeta y apuestan a las redes sociales, a la tecnología y la inteligencia artificial. Pero también la inteligencia artificial tiene usos extraordinarios para el diagnóstico social, el diagnóstico de problemas, en la aplicación en la salud. Es impresionante el uso de la inteligencia artificial en la aplicación de la salud, etcétera. Ya nosotros creamos en la Universidad de las Ciencias, Humberto Fernández Morán, que estamos a punto de inaugurar, creamos una carrera universitaria
de inteligencia artificial. Ya tenemos diplomados, ya está en desarrollo ahorita. Yo voy a ser alumno del diplomado de la Universidad de las Ciencias Humberto Fernández Morán, me anoté como alumno junto a Silita, alumna y alumno del diplomado de inteligencia artificial. Hay que estudiarlo. Y el ministro del Poder Popular de Comunicación, vicepresidente de gobierno, Alfred Nazaret Ñáñez, en este momento se encuentra viajando a China para un gran evento mundial que convocó China sobre medios de comunicación e inteligencia artificial. Así que Venezuela entró en el mundo de la inteligencia artificial y analizaremos riesgos y oportunidades y le buscaremos el uso correcto para que beneficie al ser humano, no para que sustituya al ser humano. Tenemos que estar claros en eso, ¿verdad? Sí, sí. Nada puede sustituir tu inteligencia, mi inteligencia, vuestra inteligencia, nuestra inteligencia. Nada puede sustituir la creatividad de ustedes, muchachas. No se dejen. Nadie puede sustituir el amor, porque nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos la creación divina. Somos la creación de Dios. Somos la encarnación de la fuerza divina. Y el ser humano no podrá ser sustituido ni por robots, ni por inteligencia artificial, ni por un fascista como Elon Musk. La inteligencia artificial habrá que estudiarla, trabajarla y ponerla al servicio del ser humano y de una sociedad mejor. La estamos estudiando, ya somos alumnos, daremos resultados. Bueno, entonces estudiar inteligencia artificial y a cultivar aquí y aquí, para no olvidar la humanidad. Excelente. Es la lección del día de hoy. Muy bien, presidente. Que Dios me la bendiga, pues. Amén, presidente. Un placer. Gracias por la invitación. Canciller, a trabajar. Bueno, muchachos, ahora nos vamos a un segmento que no tiene pérdida. Con Maduro más historia. 532 años de vida, resistencia y victoria. Vamos a verlo. Adelante. Es muy importante, sobre todo porque, hay que decirlo, ha sido la contribución tanto del Estado venezolano, el gobierno bolivariano, pero también ha sido un aporte de la comunidad siria y libanesa en Venezuela, que se organizó voluntariamente, y sus trabajadores, sus empresarios, sus ciudadanos que viven en Venezuela, bueno, hicieron importantes aportes. Estamos hablando de medicinas, alimentos, frazadas, colchones, muchos de los insumos que está necesitando efectivamente ese pueblo que está siendo víctima de un genocidio, ese pueblo que está siendo víctima de una política de exterminio por parte del Estado de Israel. Es una operación, repito, que hemos hecho en coordinación con las embajadas del Líbano, con la embajada siria, con las comunidades árabes y persas en Venezuela, que, bueno, la hicimos a través del vuelo de Conviasa, gracias a las capacidades operativas y técnicas de Conviasa, y felizmente llegó allí para atender comunidades directamente que están de refugiados y de desplazados del Líbano en Siria. Estamos siguiendo bajo su instrucción, con nuevos acopios, con nueva asistencia, y ya trajimos un primer grupo de venezolanos que estaban en Siria, en el Líbano, que vinieron a través de Siria y los pudimos rescatar, vinieron en el vuelo de Conviasa, algunos de ellos asistidos por nosotros. Llegaron hoy, ¿verdad? Llegaron hoy en la mañana. Hoy en la mañana llegaron, son 44 venezolanos. Hay una comunidad muy grande ya, estamos haciendo las gestiones porque los bombardeos han cerrado prácticamente el aeropuerto, han cerrado la política de exterminio de Israel, ha hecho que se cierren todas las vías de comunicación hacia los aeropuertos, una política criminal, pero tenemos registrados unos cuantos venezolanos que estamos haciendo las gestiones para poder traerlos lo más pronto posible. Sin embargo, ahí están siendo atendidos y nosotros, bueno, según las instrucciones que usted nos ha dado y que usted lo compartió con la propia comunidad siria y libanesa en Venezuela, bueno, vamos a seguir trabajando en función de darle la mayor atención, no solo desde el punto de vista material, como lo hemos hecho ahora con medicinas, alimentos, sino también el apoyo decidido político, el apoyo diplomático, denunciando el genocidio,
condenando el genocidio, que es la única vía para que esta agresión se detenga de inmediato y estos pueblos retornen a la tranquilidad. Da mucho dolor, canciller María Antonieta, ver las imágenes. Ayer era domingo y estábamos Sil y yo viendo una película ahí en la televisión y de repente comenzó a llegar por redes sociales las imágenes de un campamento, de una escuela y un hospital en Beirut, simultánea a la misma hora de las imágenes de un campamento de refugiados en Palestina, bombas incendiarias y quemaron niños, niñas. Dicen Netanyahu que está atacando a terroristas, un niño, una niña que estaba durmiendo ya en su casa, en el refugio, unos enfermos que estaban hospitalizados, quedaron quemados, calcinados. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Esto no es una guerra, porque todavía hay portales y medios de comunicación internacionales que insisten en decir la guerra entre Israel y Hamas, la guerra entre Israel y Hezbollah. No, es una guerra de exterminio de Netanyahu contra el pueblo de Palestina, de Netanyahu contra el pueblo árabe del Líbano. No es una guerra, es un genocidio que ya se dio, lo vimos en vivo y directo por las redes sociales, lo vimos, contra Palestina. Ahora lo estamos viendo todos los días, a toda hora, contra Beirut, contra el sur del Líbano. Y todavía tiene lo que pudiéramos decir en lenguaje venezolano, las agallas Netanyahu, agallas de poder, que le da órdenes al secretario general de la ONU, le da órdenes a la ONU de retirar a las tropas de paz que están en el sur del Líbano por una resolución legal del Consejo de Seguridad de la ONU. Hay tropas de paz, él las bombardeó, hay heridos entre las tropas de paz, cascos azules se llaman, y él sale en televisión dando órdenes, el secretario general de la ONU, retire las tropas de ahí. ¿Pero qué se cree? Yo le comentaba al canciller anoche, ni Hitler se atrevió a darle órdenes a lo que existía, que era la Sociedad de Naciones entonces. Ni Hitler se atrevió a lo que el monstruo Netanyahu, monstruo creación del imperio gringo y de Occidente. Es un monstruo. El monstruo de la Unión Europea se llama Netanyahu. El monstruo del imperio gringo, con un genocidio en vivo y directo por aquí. Es increíble, muy doloroso. Y nosotros de Venezuela hacemos todo lo que es posible y lo imposible también para que la solidaridad se exprese en términos concretos. Pues. Toda la solidaridad con el pueblo árabe de Palestina, del Líbano, de Siria y con los pueblos musulmanes del mundo. Bueno, muy bien, presidente. Avanzamos en otras notas internacionales. Hay un interés que publica Noti Ahora y es sobre Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, pues ha dicho, o denuncia él desde Europa, por cierto, la política blanda de Estados Unidos sobre Venezuela y pide a Colombia que haga más. Esto lo dijo en un foro en el que estuvo presente el candidato que se fue al exilio y que lo reconoce además como un presidente electo. Pero entonces Juan Manuel Santos, con todo un historial que tiene de Colombia, con la historia de Colombia manchada de sangre por un conflicto con el que no contribuyó tanto, ahora dice entonces que Estados Unidos tiene una política blanca y que es Colombia la que tiene que hacer más sobre Venezuela. Se han dado logros maravillosos e históricos en la paz de Latinoamérica y del mundo desde Venezuela y desde Colombia como hermanas. ¿Cómo lo ve usted? Mira, el expresidente Juan Manuel Santos, lamentablemente digo, porque bastante lo ayudé yo a hacer la paz, bastante lo ayudó el comandante Chávez, pero como buen santanderista oligarca que es, si no la pone en la entrada, la pone en la salida. Si le das la espalda, te clava un puñal. Siempre que yo me reunía con Santos, había gente que me decía, presidente, tenga cuidado con ese tipo, que ese tipo es capaz de todo, es muy traidor. Yo lamento mucho que él haya tomado el peor camino contra Venezuela y sea artífice de la destrucción que en el pasado hubo de las relaciones históricas
de Colombia y Venezuela, pueblos hermanos. Juan Manuel Santos en Colombia no vale medio peso. Es un político fracasado. Es un hombre que no puede salir a la calle. No lo quiere nadie. Él cuando hace esto es porque, mira, hay un lobby que paga mucho billete y lo llaman. Hay mucho billete sobre Venezuela para tratar de hacerle daño a nuestro país, para hacerle daño a las relaciones históricas de Colombia y Venezuela que hemos reconstruido entre el presidente Petro y yo, y ahora están florecientes, bollantes las relaciones económicas, políticas, culturales, diplomáticas, educativos entre Colombia y Venezuela. Nadie las va a dañar. Juan Manuel Santos, tú no vales medio peso en la política colombiana, así que a ti ni te ignoro, Juan Manuel Santos. Piérdete de aquí. Bueno, presidente, pero en esta política en la que Juan Manuel Santos pide a Estados Unidos, habla de una política blanda y pide a Colombia que haga más en este caso de Venezuela, está una respuesta de Venezuela que es contundente y que es propia de nuestra política o de nuestra diplomacia bolivariana de paz, puesto que se ha propuesto que Venezuela medie por la paz de Colombia junto a la CELAC y al ALBA-TCP. Esto ha sido un foro político académico sobre la situación en Colombia, usted ya lo ha dicho. Ha Venezuela participado en el proceso de paz de Colombia, pero además en la construcción de una política más sana, en todo caso. Y versus lo que dice Juan Manuel Santos, lo decimos ahora desde Venezuela, trayendo a nuestros organismos de integración. Importante reforzarlos ahora mismo con toda la geopolítica en el ajedrez mundial. ¿Qué dice Nicolás Maduro de esta diferencia, Juan Manuel Santos? ¿Qué dice Iván Gil? Ellos hicieron un foro, ¿verdad? Yo creo que tú pudieras informarle al pueblo de Venezuela lo extraordinario, hermoso que ha sido el foro y las conclusiones que me han elevado y que estoy estudiando. Iván. Sí, un grupo de académicos venezolanos y colombianos, de ciudadanos colombianos y colombianas agrupados en la Asociación de Colombianas y Colombianos en Venezuela, de intelectuales de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, de la Universidad Pedro Gual, de la Cancillería, se organizaron el jueves pasado, el jueves 10 de octubre, para realizar un foro, un gran debate. Más de 60 compañeras y compañeros colombianos y venezolanos, todos unidos en el espíritu bolivariano. Estuvimos debatiendo durante día y medio la amenaza, la situación que está viviendo el pueblo y el gobierno del presidente, el pueblo colombiano y el gobierno del presidente Gustavo Petro, que como todos saben, él mismo lo ha denunciado públicamente, un intento, lo que él ha llamado un golpe de Estado administrativo, un lawfare, como llaman ahora, cuando el Consejo Nacional Electoral de Colombia pretende por la vía administrativa habilitar una ruta que a todas luces apunta hacia una destitución tanto del presidente como de la vicepresidenta de la República de Colombia. Allí estuvimos debatiendo, muy importante, lo primero, la comunidad de colombianas y colombianos y los intelectuales y académicos resaltaron la importancia de las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela y lo que ha sucedido en estos últimos 2 años, que ha sido realmente impresionante. Luego de precisamente el gobierno o el desgobierno del expresidente Duque, que rompió las relaciones con Venezuela, que apoyó la idea ridícula de Juan Guaidó, echó por tierra todas las relaciones, buenas relaciones entre Colombia y Venezuela, y ha sido desde la llegada del presidente Petro que se ha venido reconstruyendo una relación realmente modélica. Este año vamos a sobrepasar seguramente los 1.000 millones de intercambio comercial, se han abierto las vías de comunicación, la comunidad fronteriza está trabajando de manera bien alegre y bien entusiasta, los consulados tanto en Venezuela como Colombia comenzaron a atender a los connacionales. Recordemos que en Venezuela tenemos más de 6 millones de colombianos y colombianas que viven en nuestra patria y que trabajan, que producen, que aportan. Y precisamente estos colombianos, bueno, han activado este foro, y del foro surgió, además de valorar las relaciones políticas y diplomáticas entre Colombia y Venezuela como una sola entidad bolivariana, surgió la propuesta
que se le elevó a usted, presidente, de solicitar sus buenos oficios, de solicitar que el gobierno de Venezuela lidere un proceso de mediación en Colombia, precisamente para conjurar el intento de golpe de Estado. Y a su vez invitar a la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, a la presidenta Xiomara Castro como presidencia pro tempore de la CELAC, y a los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América también a incorporarse a este llamado. Esto lo hacen, o lo hicieron en el foro, en parte de la discusión, valorando toda la historia del esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana en los procesos de paz en Colombia. Las discusiones con grupos armados, que ha sido liderada por Venezuela, desde el presidente Chávez y ahora con usted, que es bien vista a nivel internacional, que tiene un prestigio en lo que tiene que ver con las negociaciones políticas, valorando esa historia reciente de la Revolución Bolivariana, se discutió en el foro y se lanzó esta propuesta de que Venezuela pueda mediar junto con la CELAC y con la ALBA TCP un proceso político que estabilice Colombia, que garantice el mandato del presidente Gustavo Petro, electo por el pueblo colombiano en el año 2022. Correcto, me parece un análisis muy completo que han hecho este conjunto de intelectuales. Estuvo el ex canciller Álvaro Leiva y además he tenido contacto con importantes sectores de Colombia. Esta noticia corrió bastante fuerte el viernes, el sábado. Yo estoy evaluando la propuesta. Ya nosotros participamos desde época de Santos. El medio peso. No vale medio peso. La mitad de un peso, ¿no? Medio peso. No vale ni un real. Desde que Santos le pidió a Chávez que lo ayudara a hacer la paz. Santos me llevaba a mí casi todas las noches, a la 1 de la mañana. ¿Verdad, Silita? Está llamando Santos, páselo. Ayuda, Maduro, ayuda. Y yo lo ayudaba. Los santanderistas son traidores, pero de naturaleza. Nunca creas en un santanderista. No le creas. Son melosos. Te prometen. Te engolosinan. Son melosos. ¿Cómo que se llama alguien que es muy meloso? Son empalagosos. Mira, tú no sabes, María Antonieta, lo empalagoso y fastidioso que era Santos. Y lo ayudé hasta que firmó la paz. Y después entonces, tú sabes, todas las chapucerías que hizo contra Venezuela. Ahora, volviendo al tema, nosotros recibimos la petición del presidente Petro para ayudar en la paz de Colombia y estamos ayudando, siempre con prudencia. Yo no practico la diplomacia de micrófono, ni el canciller de Venezuela, Iván Gil, practica la democracia de micrófono. Jamás tú verás una declaración mía o del canciller o de un funcionario venezolano sobre la política interna de Colombia. Así que esta propuesta la estoy evaluando y si la asumiéramos y la sociedad colombiana, el gobierno colombiano estuviera de acuerdo en que fuéramos mediadores para que no haya un golpe de Estado en Colombia, lo haríamos con la mayor prudencia, el mayor amor y la mayor tranquilidad. Lo que sí te puedo decir es que Caracas tiene las puertas abiertas. Caracas, la cuna de Bolívar, el creador de Colombia, el fundador de Colombia, el libertador de Colombia. Caracas, la de Bolívar, está abierta para que haya un diálogo en su momento, para que no haya golpe de Estado, para que no se viole la Constitución, porque si a Colombia le va mal, a Venezuela le va mal, y si a Colombia le va bien, nos va bien a los dos, porque somos hermanos. Así que estoy evaluando, y en el momento que ya evalúe la propuesta de fondo que me hicieron, que es muy completa, muy seria, muy profesional, ya nos pronunciaremos oficialmente. Bueno, y más allá de los organismos de integración, los ciudadanos venezolanos que están en Colombia y colombianos que están en Venezuela, en nuestro caso siempre los hemos recibido como unos hermanos, como lo decía el canciller. Pero nunca creas en un santanderista. Eso es como un mantra, presidente. Nunca creas en un santanderista. Siempre cree en un bolivariano. Así es. Y en una bolivariana. La diferencia es muy grande, es abismal.
es la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la transparencia y la hipocresía. Los santanderistas son hipócritas, mentirosos, empalagosos, farsantes, interesados, oportunistas y criminales. Si les da la espalda, te clavan el puñal. Los bolivarianos somos francos, honestos, siempre jugamos con las cartas sobre la mesa y sobre todo amamos profundamente la paz y la hermandad entre Venezuela y Colombia. Bien, presidente, vamos ya a cerrar Zona Digital con esta nota que pareciera del futuro, pero que es el presente ahora mismo. Hablemos de Geoffrey Hinton, el ganador del Nobel de Física, que renunció a Google y que denunció los peligros de la inteligencia artificial. Se le ha otorgado el Premio Nobel de Física a sus 76 años, un hombre que renunció a Google el año pasado, 2023, pero que trabajó en la creación de la inteligencia artificial y en las redes neuronales para mejorar el rendimiento de las computadoras, es decir, para que las computadoras aprendan. Pero, presidente, él ha hablado acerca de la inteligencia artificial y del peligro para la humanidad si el uso de la inteligencia artificial o la misma supera la propia capacidad de la humanidad, es decir, que los humanos no tengan control sobre la inteligencia artificial. Hemos sido testigos y hemos sido también víctimas desde lo que usted mencionaba al inicio con Elon Musk y todo el esfuerzo que ha hecho en contra de la paz de Venezuela y el uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo ve usted desde este camino que transitamos hacia el nuevo mundo, hacia el mundo respetuoso, multipolar y pluricéntrico, y el uso de la inteligencia artificial con las advertencias de quien también estuvo siendo parte de la creación de la misma? Venezuela está ya estudiando el tema de la inteligencia artificial. Pudiéramos decir, estudiando los riesgos y las oportunidades. Hay muchos de los creadores de la inteligencia artificial que denuncian riesgos porque saben la maldad que hay en la mente y en los intereses económicos de gente como Elon Musk, que quieren utilizar la inteligencia artificial para manipular la vida del planeta. Ellos sueñan con un control del planeta y apuestan a las redes sociales, a la tecnología y a la inteligencia artificial. Pero también la inteligencia artificial tiene usos extraordinarios para el diagnóstico social, el diagnóstico de problemas, en la aplicación en la salud. Es impresionante el uso de la inteligencia artificial en la aplicación de la salud, etcétera. Ya nosotros creamos en la Universidad de las Ciencias, Humberto Fernández Morán, que estamos a punto de inaugurar, creamos una carrera universitaria de inteligencia artificial. Ya tenemos diplomados, ya está en desarrollo ahorita. Yo voy a ser alumno del diplomado de la Universidad de las Ciencias, Humberto Fernández Morán. Me anoté como alumno junto a Silita, alumna y alumno del diplomado de inteligencia artificial. Hay que estudiarlo. Y el ministro del Poder Popular de Comunicación, vicepresidente de gobierno, Alfred Nazaret Ñáñez, en este momento se encuentra viajando a China para un gran evento mundial que convocó China sobre medios de comunicación e inteligencia artificial. Así que Venezuela entró en el mundo de la inteligencia artificial y analizaremos riesgos y oportunidades y le buscaremos el uso correcto para que beneficie al ser humano, no para que sustituya al ser humano. Tenemos que estar claros en eso, ¿verdad? Sí, sí. Nada puede sustituir tu inteligencia, mi inteligencia, vuestra inteligencia, nuestra inteligencia. Nada puede sustituir la creatividad de ustedes, muchachas. No se dejen. Nadie puede sustituir el amor, porque nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos la creación divina. Somos la creación de Dios. Somos la encarnación de la fuerza divina. Y el ser humano no podrá ser sustituido ni por robots, ni por inteligencia artificial, ni por un fascista como Elon Musk. La inteligencia artificial habrá que estudiarla, trabajarla y ponerla al servicio del ser humano y de una sociedad mejor. La estamos estudiando, ya somos alumnos, daremos resultados.
Bueno, entonces estudiar inteligencia artificial y cultivar aquí y aquí, para no olvidar la humanidad. Excelente. Es la lección del día de hoy. Muy bien, Bueno, presidente. Que Dios me la bendiga, pues. Amén, presidente. Un placer. Gracias por la invitación. Canciller, a trabajar. Bueno, muchachos, ahora nos vamos a un segmento que no tiene pérdida. Con Maduro más historia. 532 años de vida, resistencia y victoria. Vamos a verlo. Adelante. Bueno, 532 años de un proceso histórico que tiene demasiadas enseñanzas en todas sus etapas, en todos sus momentos. Nosotros lo reivindicamos junto a los pueblos de toda nuestra América como el proceso de la resistencia frente al colonialismo, el esclavismo y los peores ismos que nunca se conocieron en tierra alguna. Nosotros hemos dicho que el fascismo, el nazismo, es heredero directo del colonialismo, porque los crímenes que se cometieron durante 300 años dibujaron el rostro verdadero de los imperios europeos. Ninguno ha pedido perdón, ninguno. Y muchos se refugian, inclusive los sectores de derecha y extrema derecha de España, se refugian en la ideología negacionista, la llaman así. Negacionismo, que es una forma muy sutil, es un eufemismo, llamar negacionista a quien avala, como Núñez Feijóo, como Santiago Abascal, como Ayuso, avalan desde España el genocidio contra los pueblos indígenas, el genocidio contra los esclavos africanos traídos a América. Y lo reivindican como un proceso civilizatorio. Ellos dicen que éramos nosotros los bárbaros y ellos vinieron a civilizarnos. Creo que fue al revés. Ustedes, colonialistas de ayer y de hoy, fueron los bárbaros y son los bárbaros y trajeron la barbarie como forma de acción, de guerra, de gobierno, para destruir las civilizaciones hermosas y autóctonas de esta tierra llamada Adyayala, por algunas de esas civilizaciones hoy llamada Nuestra América, porque yo lo dije, y tengo varios invitados que vienen a conversar sobre este tema tan interesante. Yo lo dije en mis palabras cuando llamé por teléfono a la gran marcha que tuvimos. Felicito a los organizadores de esta inmensa movilización de los 532 años de la resistencia indígena. Se vinieron a Caracas los pueblos originarios, aborígenes, con su fuerza, con su alegría, con su ejemplo, se vinieron con su esperanza. Buenas noches, presidente. Buenas noches. Bueno, aquí le traigo un regalo desde el pueblo yecuano ancestral del territorio Caura, para su ancestralidad y para que se lo coloque. Esto es hecho por el pueblo yecuano. Por el pueblo yecuano, sí. Mira esta hermosura. Una corona, sí. Mira Núñez Feijóo. Es una corona yecuana. Mira Santiago Abascal, mira Ayuso. Ustedes fueron los bárbaros y asesinos. Y lo siguen siendo, porque son fascistas. Nosotros fuimos y somos la civilización humana. La civilización profunda del Adyayala. Me lo voy a poner, mira. Me lo voy a poner para protegerme de mal de ojo. Así es. Y de las maldiciones que me lanzan así los es. fascistas allá desde España. Así es. Más o menos, ¿verdad? Está bien, está bien. ¿Ah? ¿Y qué me trae por aquí? Ana. Ana Peña. Ana, ¿tú vienes de dónde? De Gran Sabana, qué belleza. Ah, Silita, ¿te acuerdas cuando íbamos por la Gran Sabana? Tenemos tiempo que no vamos. ¿Ah? Bueno, presidente, ¿Qué me traes aquí? Presidente Wacupra, esto de verdad que es un regalo
que le estamos entregando a usted en representación del pueblo indígena Pemón es la versión de nuestro ancestro y guerrero Huaycaipuro. Por eso el nombre es Pemón de Purú. Es la versión Pemón de Perú. Pemón de Purú. Jefe Pemón. Jefe Pemón. De Purú Jefe. es jefe. Jefe. Exacto. Maduro de Purú. Exacto, Maduro de Purú. Yo soy Maduro, hijo de Huaycaipuro. Hijo de Huaycaipuro, nuestro presidente Vente pa' indio acá, brazo duro. Vamos a tomarnos una foto. Joel. Es la versión foto para el Pemón, recuerdo. presidente. Aquí, mira para allá. Una foto para el Instagram. Maduro de Purú, Huaycaipuro, Ana y Joel. Excelente, vamos a ponerlo por aquí, ¿ves? ¿Te parece? Con tu Excelente, permiso. presidente, por Sea supuesto. para mi Eso casa. es suyo. ¿Oíste? Madera tallada, grito de esperanza. ¿Qué tipo de madera, sabes? Laurel. Ana, laurel. Sí, y cartán. Es una obra bonita. La corona ¿ves? y la flecha es de laurel y la base es de cartán. Una sola pieza, ¿ves? Sí, Trabajo tallado en de una sola madera. pieza. Tallado de madera. Elaborado por nuestro ¿Quién hermano me trae indígena. aquí? Cariela. No, es una hermosura. ¿Qué me traes aquí? Acerca la cámara para que puedan percibir la hermosura de este encuentro comunitario, Cariela. Catuquete, ahí damos Maduro. Saludos, presidente. En nombre de los pueblos indígenas, les presentamos un regalo para usted y para la primera combatiente Cilia Flores. En nombre de los pueblos indígenas, es una pieza hecha en cerámica del pueblo Jibi en arcilla, por el artesano Iván Reyes, Mira del esta estado hermosura, ¿eh? Amazonas. Mira esta belleza, ¿vale? Nosotros somos la civilización de la esperanza, del pasado, del presente y del futuro. Núñez Feijó, nosotros somos la civilización, ustedes son la barbarie. Fueron, son y serán la barbarie. Ayer fueron el colonialismo, hoy son el fascismo, el franquismo, son ustedes, Núñez Feijó. Mira, tú sabes bien bueno, ¿por qué? Cariela, hablando de regalo, ¿sabes quién cumple año mañana? No le digan a nadie. Al final del programa empieza la rumba. Mañana cumpleaños y ya tiene su regalo aquí, Silita Flores. Los designios de los ancestros, presidente. Bueno, me voy regalado de aquí, con su permiso. Bueno, fíjate, entonces yo estaba diciendo que ellos dicen que nosotros somos la América hispana. Entonces ellos cambiaron el Día de la Raza, que era tan... Por años nos impusieron el Día de la Raza, profesor Luis Brito. Y todo el mundo repetía, ¿qué es hoy? 12 de octubre, el Día de la Raza. Bueno, libre. Pero vino Chávez y dijo, ¿qué raza? A nosotros nadie nos descubrió. Y que el día del descubrimiento, todavía hay gente que repite eso. ¿Quién es Cristóbal Colón? El que nos descubrió. O sea, que nosotros no existíamos. Estábamos perdidos, alguien tenía que descubrirnos. No, nadie descubrió a nadie. En todo caso, quien descubrió algo fuimos nosotros. Descubrimos a los criminales, a los asesinos, a los que vinieron a matar, a violar, a enfermar a nuestro pueblo. Ese es el único descubrimiento que tuvimos nosotros. Después dijeron que el día del encuentro de civilizaciones, tronco de encuentro, compadre, un encuentro donde eliminaron a 80 millones de seres humanos y eliminaron las civilizaciones del norte, del centro y del sur de América y del Caribe. Eso se llama encuentro de civilizaciones. Es como decir que lo que está haciendo Netanyahu contra Gaza es el encuentro de civilizaciones. La civilización de Netanyahu y la de los palestinos. Es más o menos así. Después entonces dijeron, no, Día de la Hispanidad, Día de Hispanoamérica. A mí no me cuenten en ese día. Nosotros hablamos español, pero no somos Hispanoamérica. Nosotros somos el Adya Yala, somos la América rebelde. Nuestra América. Hay muchas cosas que aportar, que decir. Yo quedé ayer gratamente impresionado por el artículo que escribió en Últimas Noticias el profesor Luis Brito García.
que nos pueda compartir sus reflexiones sobre la reparación histórica de ese crimen. ¿Qué nos dice, profesor? Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Hablando muy sintéticamente, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, el paso del tiempo no hace que no se pueda reclamar por ellos. En segundo lugar, las leyes que definen esos crímenes de lesa humanidad tienen efectos retroactivos. Los juicios de Nuremberg en 1945 dictaron sentencias sobre hechos ocurridos antes de que las leyes que los condenaban existieran. Por lo tanto, nosotros podemos reclamar los crímenes de genocidio cometidos antes de que existieran las leyes antigenocidio. Ahora, además de esos derechos que existen, bueno, estamos en el cálculo, en una comisión de reparación de la verdad histórica sobre los daños. Hemos comenzado a hacerlo nada más por partes, pero fíjense ustedes nada más 2 cifras, porque si no sería muy larga la contabilidad de las atrocidades. Piensen ustedes que nada más en plata, en Céspedes del Castillo, historiador español, por cierto, entre 1531 y 1660 se llevaron 155.000 kilos de oro, fundamentalmente de México. Hay que ver en la cara 155.000 kilos de oro, ¿no? 155 toneladas de oro, parece el Bank of England el Bank of London con nuestras reservas. Y también, según otros de los historiadores, bueno, resulta que nada más en plata se llevaron 18.300 millones de kilogramos de plata del Potosí, y eso es una época de pocas décadas. Ahora, Venezuela, como es incalculable todo lo que han hecho, hicimos el cálculo de las primeras décadas de la explotación de perlas. Según un cálculo de Gustavo Otte, un gran investigador sobre la materia, bueno, en esos primeros 28 años se llevaron 11.877 kilos de perlas. Piensen ustedes lo que es 1 millar de kilos de perlas. Pues se llevaron 12 millares de kilos de perlas. Fíjense, toneladas de perlas. Eso significó la devastación de toda la naturaleza al extremo de que tuvieron que abandonar la zona porque acabaron con la producción perlífera. Y a través de unas tablas de conversión, pues los sistemas monetarios de la época son muy complejos. Bueno, Pascualina Curcio calculó que eso equivale a 180 millones de dólares con 120.382.86 dólares. El valor actual de todo ese latrocinio, ¿no? Vean ustedes, esto es una primera aproximación de los primeros 28 años de colonialismo. Después viene todo lo demás sobre lo cual estamos trabajando. Pero fíjense ustedes lo que implica esas cantidades. Ahora, ¿cuánto costó eso en sangre? Comentaba hace un momento aquí que no tienen registros, que son muy completos los registros de Cubagua, sobre el número de buceadores que perdieron la vida devorados por los tiburones, por la fatiga, sacando todas esas toneladas de perlas para ir a nutrir el erario español. No se sabe, no hay registros históricos. Se puede nada más presuponer ahora, lo que sí hay registro es de las cantidades de dinero y de plata que sacaron de eso, las cantidades de las perlas. Y entonces, bueno, estamos acopiando datos sobre los otros periodos históricos de Venezuela para que el latrocinio que han hecho efectivamente, conforme decía el presidente, no es que nosotros le debamos a ellos, es Europa quien nos debe a nosotros, porque de esas riquezas saqueadas, exaccionadas, fue que surgió los estados nacionales europeos que pudieron pagar ejércitos permanentes, y además el capitalismo surgió de esa acumulación de dinero. Sin eso el capitalismo hubiera tardado muchos siglos todavía en aparecer,
quizá no habría aparecido. Fíjense las consecuencias de ese rastro de sangre y de desolación y de robo que dejó la etapa de la conquista. Entonces ya empezamos, concluiremos. En este momento hay ya 5 investigaciones en curso. Una de ellas es donde está participando el profesor Luis Brito, que busca cuantificar cuáles fueron los efectos del colonialismo. La comisión en sí tiene el objetivo de desarrollar investigaciones que evidencien los efectos del colonialismo, pero que evidencien también cómo ha sido la vida de nuestros pueblos originarios, que vean también y que pongan el énfasis en el papel de las monarquías y la Iglesia Católica en el colonialismo, y que nosotros podamos, como usted menciona, establecer una red de alianzas con todo el continente, porque fue un flagelo continental que duró durante 3 siglos. El racismo de hoy es herencia del racismo de ayer. El fascismo de hoy es herencia del colonialismo de ayer. Pues yo siempre he pensado cosas que piensa uno, no se pone a pensar a veces. No piensa por aquí, por allá. ¿Por qué el nazismo? Ah, profesor, ¿por qué el fascismo? Y su versión española, el franquismo, surgió en Europa en el siglo XX. Ya todo el mundo sabe que el fascismo, en ese orden, el nazismo y el franquismo surgió como respuesta a el surgimiento de una gran potencia, la Unión Soviética, al surgimiento de las ideas del socialismo, el movimiento obrero y la alternativa al mundo capitalista, que aceleró los procesos revolucionarios en todos los continentes y llevó la propuesta socialista del marxismo, del leninismo, a todas las lenguas, civilizaciones y formas de ser. Y la reacción de las monarquías europeas, de las clases dominantes europeas y del capital estadounidense atrás, fue promover a los Mussolini, a los Hitler, a los Franco. Pero ¿por qué surge ahí? Porque hay lo que se pudiera llamar un sustrato histórico allí en la profundidad de las clases dominantes que ya había sido puesta a prueba. Porque esas clases dominantes de los países europeos, de Londres, las monarquías, de los Estados Unidos, ya habían arrasado con los pueblos de África y establecieron el esclavismo. Bueno, ya estamos activos, presidente. Un saludo a todos y a todos. El 12 de octubre fue una gran marcha donde vinieron todos los pueblos indígenas de todos los estados, del Zulia, Guayú, los Yupas, Apreria, Barí, de Bolívar, los Pemones, Yecuana, del Delta, los Guaraos, de Sucre, Monagas, Anzoátegui, los Cariña, una gran celebración de Amazonas, el pueblo Jibi, y ahí estuvimos todos presentes, primero reivindicando esa resistencia de los pueblos indígenas. Hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que resaltar y hemos dicho en varias ocasiones, presidente, al estar presentes más de 34 pueblos indígenas, 34 idiomas indígenas o más de 44 pueblos en Venezuela, eso significa una resistencia ante cualquier imperio que pueda haber en nuestro país y que es una historia que nosotros debemos garantizar. La permanencia de nuestros pueblos indígenas. ¿Y cómo la garantizamos? Con todo el tema de la educación intercultural, la identidad cultural, presidente. En el tema de todas las tareas que usted nos encomendó, hay una de las partes fundamentales. Nosotros a través de los circuitos comunales, a través de los consejos comunales, que es una organización más dentro de nuestros pueblos indígenas que se ha fortalecido. Tenemos más de 2.300 consejos comunales y 358 circuitos comunales en territorios indígenas y estamos en este momento, presidente, con la adecuación de otros circuitos comunales en los territorios donde, bueno, respetamos su cosmovisión, respetamos su organización propia de los pueblos indígenas para poder nosotros llevar la atención de acuerdo al poder popular y a la atención directa. Oye, mira, hoy estuvo Ernesto inaugurando allá en el estado Bolívar el Museo de la Piedra de la Abuela Cueca. Rescatamos la piedra de la Abuela Cueca. Nos comprometimos a construir su museo y hoy Ernesto Villegas Poljat, ministro de Cultura,
estuvo presidiendo junto a las comunidades aborígenes, estuvo presidiendo la inauguración de este poderoso museo. Vamos a verlo. A 532 años de la resistencia indígena, la abuela Cueca nos alberga en sus bendiciones. Adelante. La abuela Cueca es una piedra ancestral del pueblo Pemón, considerada un ícono dentro de la cultura indígena y declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el año 1994. Durante el año 1998, la piedra Cueca fue extraída de su lugar de origen en la Gran Sabana por Wolfgang von Schwarzenfeld, artista plástico alemán. Fue tallada, pulida y expuesta como parte del proyecto Global Stone, junto a otras piezas arqueológicas en el Parque Tiergarten de Berlín. Gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano y a los pueblos originarios, la piedra Cueca regresó a nuestro país después de 22 años para reencontrarse con el abuelo. Y hoy, en su honor, se inaugura el Museo de los Abuelos Cueca en el Parque Nacional Canaima del Estado Bolívar, donde formará parte de la comunidad indígena de Santa Cruz de Mapaurí, en el sector Quebrada de Jaspe. Cuenta la historia desde aquella entrega en la Cuarta República hasta la repatriación y ahora todo lo que significa ancestralmente la energía de los abuelos cuecas y la energía de la cosmovisión y de los pueblos indígenas para toda la sociedad venezolana. El 20 de octubre del año 2022 logramos colocar la abuela cueca junto a su abuelo, ya que esto significaba la unión real y efectiva de los abuelos cueca, en conjunto con el pueblo Pemón. Los Pemones somos indígenas de la Gran Sabana del grupo étnico Taurepán, ubicado al sur del estado Bolívar, Parque Nacional Canaima. La piedra abuela cueca representa el amor, la paz en lo ancestralidad en el mundo Pemón. El secuestro de la abuela Cueca fue violentando el equilibrio de la naturaleza y despojando la espiritualidad del pueblo Pemón. Luego de 22 años, con todo el proceso, la insistencia, se logró la devolución de la abuela Cueca. Para los Pemones de Mapaurí, esta piedra es el abuelo, esta otra es la abuela. El abuelo estuvo 20 años esperando por el retorno de la abuela Cueca. Para ellos era necesario recuperar la presencia de la pareja en conjunto para recuperar el equilibrio del universo. Hoy podemos decir, inaugurado este museo con el acceso abierto para todas y todos los que quieran conocer de esta hermosura, ¡viva Venezuela, mi cueca querida! La piedra Cueca o abuela Cueca, como es llamada amorosamente en la cultura indígena, es sagrada para el pueblo Pemón y considerada garante del equilibrio y la armonía de la naturaleza, adjudicándosele el poder de sanar y restaurar a la Pachamama.